Luego de las fiestas patrias, los medios de comunicación todos los años celebran el Día del Trabajador Radial. El 21 de septiembre es la fecha que se instauró en 1942 por el presidente Juan Antonio Ríos y en 1991 el entonces mandatario Patricio Aylwin, a través del Decreto Supremo 259, se reconoció legalmente y se oficializó el esperado día que se celebra a la actualidad. Durante esta jornada conversamos con Jorge Gómez, conductor de Noticias AM de Pingüino Multimedia, sobre el Día del Trabajador Radial. No había ocasión para equivocarse. No podías equivocarte, porque como no había cómo editar, no podías equivocarte. Ahora no, tú te puedes equivocar porque te editan todo de nuevo, así que... si te equivocaste una frase, de ahí mismo la haces de nuevo y de ahí mismo te editan, te arreglan, te mejoran la voz. No, increíble, la tecnología es una maravilla ahora para lo que... los medios de comunicación, sobre todo la radio. Era más difícil porque no había internet. Yo hacía el trasnoche, por ejemplo, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y no tenías nada. Tenía que empezar a buscar una revista, un kiosco, para poder leer algo, algún artículo, hacerle seguimiento a algo. Cuando llegó el internet y comenzó a llegar información vía internet, nos facilitó harto la vida, de todas maneras. Pero era difícil, era complejo, era complicado. Armar noticias, armar un informativo no era tan fácil, ahora ya es mucho más fácil armar un informativo para una radio. Pero cuando hacíamos transmisiones en exteriores siempre pasaba algo. Siempre pasaba alguna situación. Cuando transmitíamos los festivales, cuando transmitíamos las paradas militares, cuando transmitíamos los desfiles en la plaza. Changa era un protagonista en la plaza cuando transmitíamos también. Pero siempre pasaba alguna situación que causaba un poco de risa también. Y ojo, que en alguna oportunidad también nos asustamos. Entonces, no, la radio va mucho. Ahora ya todo es más cercano a la mano. Pero antes era complejo. Pero ahora lo pasábamos bien. La radio, siempre he dicho que la radio es mágica. La radio, una de las pocas cosas que te quedan para hacer volar la imaginación es la radio. Porque yo te puedo decir de que Lucho está bailando en la sala de control, al que está escuchando la radio. Y el que está escuchando la radio se imagina que Lucho está bailando en la sala de control. Pero no, está sentado ahí. Porque yo tengo que volar la imaginación con la radio. El ponerle una cámara a un estudio de radio, ya matas la magia. Por eso, qué bueno que el Pingüino mantenga la radio. Porque de repente las radios, con tal de hacer un poco más de lucro, le ponen cámara para que se vea más atrayente. Pero te mata la magia en la radio. También conversamos con el profesor de historia, relator y comentarista, Patricio Águila, quien también entregó su impresión sobre el Día del Trabajador Radial. Me inicié por ahí por la década del 80, no te podría decir exactamente el año, pero fue en esa época, aproximadamente 40 años en radio, sobre todo en radio. Alguna vez estuve en televisión, pero la radio es mucho más interesante que la televisión. Cuando nos iniciamos, la radio tenía programas nocturnos y todo esto que llegaban día y noche, cualquier cantidad de gente escuchando. Yo me inicio en Radio Nacional por ahí en la década del 80, donde compartimos con un grupo de personas. A mí me llega a la radio Juan Llanos, fallecido ya hace muchos años, por una cuestión, digamos, que se dio así nomás. Viene a conversar a mi casa y me dice... podrás cooperarme con los programas deportivos y esto, y me convenció. Partí a las 2 semanas, estuve relatando ya unos encuentros, llega Petrox y no me acuerdo qué otro equipo, pero eran de los mejores de la DIMAYOR en aquel entonces de básquetbol, y me tocó relatar, relaté uno de los partidos, después me dijeron empieza a relatar los de fondo ya de los compromisos. De ahí no paré, pasé... Pero los inicios fueron impecables, había un grupo de personas que nos conocíamos todos, era como una familia, las radios de cualquier tipo de emisora, nos conocíamos y digamos, había cómo poder hacer radio durante todos esos años, la década del 80, el 90, ya después comienzan ya las redes sociales y esto queda un poquitito abajo, pero te diría que siempre la radio ha sido... la compañía principal de las personas. En principio, esta fecha significaba un descanso para los trabajadores radiales, porque todas las estaciones se unían para que solo una de ellas quedara con transmisiones ese día, mientras los demás se tomaban un merecido descanso y se reunían en actividades campestres. Desde hace algunos años que este tipo de eventos ya no se realizan.
En radio yo debo estar desde el año, mira, soy re malo para la fecha, pero debo estar desde el año 1999. 1999 o sí, 88, no, perdón, 1990 ingresé a la radio. Yo entré como vendedor de publicidad y me fue tan bien que terminé de operador. Así que ahí estamos, desde ese tiempo hemos desfilado por varios medios en la ciudad de Punta Arenas, siempre con buena acogida. Y la radio, bueno, para mí es parte de mi vida, es parte de mi historia. Llegar a la radio para mí fue una de las cosas más importantes que me puede haber sucedido, y si tuviese que volver a empezar de nuevo, de joven, volvería sin duda alguna a trabajar en radio.